Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Pamela Félix. En breve conversaremos con ella. Senasa es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senasa. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos nuevamente con la presencia de la doctora Pamela Félix, quien es cardióloga y fisiocardióloga. Doctora, un placer tenerla nuevamente en nuestro programa. Así es, gracias doctora por la invitación de siempre, feliz de estar en su espacio el día de hoy. Sí, doctora, vamos a tocar un tema que quizás a muchos le llama la atención, sobre todo comenzando, que es los cuidados que debemos tener en el corazón para este 2024. Hemos tenido muchos cambios a través del tiempo, tanto de ritmo de vida, luego del asunto del COVID y tantas cosas que han surgido. ¿Cuáles serían estos nuevos cambios que usted entendería que las personas deberían tener desde su hogar? Así es, antes de entrar, Jessica, en los cambios, vamos a hablar de la prevención. Sí. Porque muchas veces creemos que juventud es sinónimo de salud y no siempre lo es. Es decir, que para todas esas personas que sí ya tienen una condición cardiovascular y aquellas que no tienen una condición todavía, yo les invitaría a un chequeo cardiovascular. Porque, como siempre digo, caras vemos y corazones no sabemos. Sí. Es importante acudir a un chequeo rutinario, a consulta de cardiología, para ver cómo están tus niveles de presión arterial, tus valores de glicemia, tus valores de colesteroles, tu peso. Porque muchas veces puedes tener una condición, puedes tener estos parámetros elevados y que no tengas ningún síntoma. Y obviamente no te sientes nada y no vas a consulta a evaluarte. Entonces, anual es lo recomendable para un chequeo rutinario. Siempre y cuando, ¿verdad?, tengas tu médico de cabecera y que él mismo haga la recomendación. Si eres joven y eres sano, a partir de los 18 años de edad, un chequeo rutinario. Y si eres un paciente ya de cardiología, tu médico te dirá, te veo en 3 meses, te veo en 6 meses o te veo en 1 año. Doctor, ¿y qué podemos prevenir cuando vamos a hacernos un chequeo rutinario a partir de los 18 años? Porque siempre que se piensa en cardiología, se piensa, no, eso es ya cuando yo sea en etapa del envejecimiento que comienzan estas cosas. Pero ¿qué pudiéramos prevenir con esto? Así es, hago una invitación a partir de los 18 años porque como soy cardióloga de adultos, a partir de esta edad es que puedo ver los pacientes en consulta, pero desde pequeños siempre es bueno también un chequeo rutinario con su pediatra para ver cómo está todo, ¿no? Sí. Entonces, es importante que entendamos que aquellas enfermedades que veíamos a los 40, a los 50, que uno dice, no, eso es para mi mamá, que ya está mayor, o para mi abuelito, realmente hoy en día estamos viendo el diagnóstico de esas enfermedades que se veían en décadas más avanzadas, a los 40, a los 50, a los 60, pues se está viendo en una población muy joven, 20 años, en la década de los 20, de los 30. Entonces, es importante por eso acudir a un chequeo rutinario. Hay pacientes que van muchas veces sin síntomas a la consulta para chequear y ver cómo está todo y resulta que tú le encuentras los valores de presión elevada. Sí. O este paciente, tú le preguntas, ¿de qué tú sufres, Juan Pérez? ¿De qué tú sufres, Juan Pérez? De nada. Y a simple vista, tú ves que el paciente está en sobrepeso u obesidad. Sí. Cuando ves el índice de masa corporal en la pantalla, efectivamente este paciente está en obesidad. Entonces es importante a Juan Pérez, a María Pérez, concientizarles de que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular para enfermedades, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Bien, que a veces el tú no reconocer que estás en sobrepeso u obesidad, entonces tú no vas a trabajarlo.
Lo que nosotros en la vida no reconocemos que tenemos, no vamos a enfrentarnos, no vamos a trabajarlo o abrazarlo, como digo yo en el mejor de los casos. Entonces, desde ese punto, sobre todo, por ejemplo, el tema del peso, también en consulta son muchas las cosas que podemos averiguar, pero muchas veces el paciente dice, yo no voy a consulta porque siempre me encuentran algo. Sí, créame que al médico, aunque usted le pague una consulta, si todo está bien, le va a decir que todo está bien y qué bueno, pero realmente si encontramos algo, muchas veces podemos trabajarlo a tiempo y prevenir eventos mayores a futuro. ¿Y qué pasa en caso contrario? Porque si bien es cierto que tenemos un cambio de alimentación donde tenemos la comida rápida y todo lo contrario, tenemos también trabajos que demandan mucho y hay personas que no se están alimentando bien y quizás tengan una anemia o tengan este tipo de situaciones. ¿Cómo esto puede afectarnos a nivel cardíaco? Así es importante que se sepa, dentro de las analíticas de rutina que pedimos, vemos los valores de hemoglobina. Bien, si tenemos una anemia, probablemente podamos sentir taquicardia, podamos sentirnos con falta de aire, incluso mareos, y realmente si tenemos cierta anemia, nuestro corazón va a trabajar más forzoso, por así decirlo. Entonces vamos a ver los valores de glicemia también, aparte de la hemoglobina, los valores de glicemia. Hay pacientes que están en prediabetes o diabetes y ni se enteran, y solamente la única manera de saberlo es yendo a una consulta. También vamos a ver la función renal, la función hepática, los valores de colesteroles, se piden las hormonas tiroideas de rutina y un examen de orina a manera así complementaria. Sí. Doctor, ¿y cuáles son las afecciones que más están llegándole a la consulta que afectan al corazón directamente? Estamos viendo pacientes con hipertensión arterial, pacientes jóvenes. También vemos pacientes, como comenté, con sobrepeso u obesidad o trastornos de los lípidos, de los colesteroles, que muchas veces vienen de familia, dicen, sí, mi familia tiene los colesteroles altos, y con más razón, si usted sabe que su familia tiene los colesteroles altos, tiene que ir a la consulta. También, aparte de eso, vemos pacientes jóvenes con sintomatología cardíaca que realmente el origen no es cardíaco, y ahí entra la psicocardiología, que es también a lo que me dedico. Pacientes jóvenes, pero también de la tercera edad o de la cuarta década, que te llegan con dolor torácico, te llegan con falta de aire, disnea, palpitaciones, y cuando tú haces el screening cardíaco completo, este paciente tú ves todo normal, y cuando ya tú pues indagas un poquito en la parte psicosocial de este paciente, está pasando por un estrés laboral, tiene un tema económico, está pasando por un divorcio. Entonces es importante que sepamos que cuando tenemos un paciente en la consulta, no solamente vamos a ver la parte biológica de este individuo, no solamente vamos a tener una visión biomédica, sino una visión más integral, y es la visión que usa la psicocardiología, una visión biopsicosocial, donde yo tengo un ser integral que no es solamente, por ejemplo, ese dolor de pecho, y bueno, puede ser del corazón, sino qué causas cardíacas, pulmonares, gastrointestinales te pudieran estar llevando ese dolor de pecho, pero también pudiera haber algún estresor psicológico o algún estresor social, y nos damos cuenta cuando apenas dedicamos unos segundos para investigar esta parte que sí los hay. Entonces, en este momento ya este paciente pasa de verse solamente con el cardiólogo a verse con psicología y con cardiología de la mano. Vemos muchos en consulta. Sí, doctora, ¿y cómo usted puede darse cuenta de una cosa a la otra? ¿Solamente con analíticas o también se puede ver con el comportamiento del paciente? Se hacen siempre los estudios de gabinete. Nuestra función como médico es ver si la sintomatología del paciente tiene un origen orgánico. Bien, en este caso, siempre y cuando se descarte el orgánico con batería de analíticas y de estudios que se realizan de rutina en la consulta de cardiología, entonces cuando vemos que realmente no hay nada orgánico, que todo en el corazón está bien, el paciente realmente no luce que estos síntomas puedan venir, porque por ejemplo un dolor de pecho luce ser del corazón, pero a nivel del tórax tenemos la parte osteomuscular, como yo siempre digo, tenemos los cartílagos, tenemos el pulmón, tenemos el esófago. Entonces hay dolores que son del tórax, pero no siempre del corazón. Entonces cuando descartamos todo y vemos que la única parte que queda es lo psicógeno, entonces ahí vamos y pasamos a la parte de conversar con el paciente, y casi siempre encontramos que él mismo tiene una condición, un agravante, tiene un estresor. Entonces en el momento que lo detectamos es el momento donde derivamos para que este paciente pueda ser trabajado, porque muchas veces tenemos un estrés importante, niveles de estrés moderados, severos, y este paciente entonces está somatizándolo como un dolor de pecho, como unas palpitaciones o como una falta de sueño o un cansancio eterno. Entonces en este momento vemos
que descartamos la parte orgánica y ya nos vamos a la parte psicógena del paciente. Sí, y luego de la parte psicógena, que esto puede llegar a realmente causar una afección cardíaca. Claro. O sea, tiene la sintomatología, pero puede ser real, pasar de lo psicológico a lo real. Claro que sí. Hay dos tipos de pacientes. Vamos a mencionar aquellos que solamente somatizan con síntomas físicos, bien, y que no hay un daño como tal estructural, pero sí hay pacientes que podemos ver que sumado ya otros factores de riesgo como la genética, el peso, si tienen hipertensión, el tema, como dije, de la genética, podemos ver que este paciente puede tener una enfermedad cardiovascular que se asocie a que este mismo tiene, por ejemplo, 2 años con un estrés crónico, que ya hablaríamos del distrés, que es ese estrés negativo que tiene una connotación negativa para el sistema cardiovascular, por así decirlo. Entonces sí, se ha visto cómo la literatura pues asocia a mayor estrés, a mayor ansiedad, mayor depresión, por poner un ejemplo. Estos pacientes van a estar sometidos a un estrés crónico, por así decirlo, y va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. Vamos a ver que se va a elevar el cortisol, que es la hormona del estrés, y esta va a elevar también los colesteroles, va a aumentar los valores de glicemia. Todo esto se hace un círculo vicioso. Incluso se ha asociado que aquellos pacientes con un estrés crónico tienen mayor enfermedad cardiovascular, mayor formación de placas, de grasas en las arterias. Hay una asociación. Incluso si hablamos del tipo de personalidad, hay 2 tipos de personalidad que se asocian a mayor eventos cardiovasculares. Es la personalidad tipo A y la tipo D. Los tipo A son aquellos que son impacientes, hostiles, que manejan ira, que son workaholics, que le encanta trabajar. Y estos pacientes se ha visto cómo tienen más enfermedad arterial coronaria. Y pacientes con personalidad tipo D, que son aquellos inhibidos socialmente, más retraídos, que manejan más tristeza, pues también se han asociado a largo plazo a tener más eventos cardiovasculares. Esto tiene que ver por la acumulación de los sentimientos que tienen hacia lo interno. Así es, por el tipo, digamos que los rasgos de su personalidad. Por ejemplo, un paciente que es iracundo, un paciente que hace mucha ira, es un paciente que va a tener un sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de aumentar la frecuencia, de aumentar la presión arterial, y no es lo mismo que usted, por ejemplo, en un tapón, usted pues bueno, se acelera un poco. Música y lo coja. Exacto, digamos ligero. Que usted es algo puntual, pero ahora bien, si usted se mantiene haciendo una ira constante, este sistema nervioso simpático se va a mantener elevado constantemente, y aquí esto va a ir en detrimento de tu salud cardiovascular en este caso. Entonces es importante, todo paciente que de lo que hemos hablado, usted dice, mira, yo considero que tengo un estrés importante, que tuve una pérdida, que tengo un tema laboral, un tema económico, y no tengo las herramientas para yo como persona poder sobrepasar esta situación, siempre es bueno acudir a un profesional. Sí. Siempre digo, así como usted va al salón y me toca, mira, estoy de retoque, o el mecánico le está sonando algo y usted va huyendo, mira, es lo mismo con nosotros, mira, esto no anda bien. Y usted no es ni mejor ni peor. Si usted va a una consulta de salud mental, hay un estigma muy grande, que es importante, como siempre trato en estos espacios, de recordar que es importante cuidarnos, no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud emocional, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual. Es importante invertir en ella. Justo le iba a preguntar eso, porque ha habido una apertura con respecto a la salud mental, y se ha hablado mucho, ya se está hablando como más abierto, de busca ayuda. En esta buscadera de ayuda, ¿han aumentado los pacientes que llegan a su consulta producto de darse cuenta que tienen condiciones psicológicas que le han afectado el corazón? Así es. Digamos que los pacientes, luego de verme hablando en televisión o me ven por las redes o se concientizan, digamos que algunos pueden llegar entendiendo, doctor, estoy manejando mucho estrés y estoy teniendo dolor de pecho, pero algunos no reconocen ese estrés y te llegan con la sintomatología. No sufren de nada, tú no encuentras nada en la consulta, pero tienen síntomas que son de origen cardíaco, palpitaciones, dolor de pecho, falta de aire, y cuando tú indagas un poco y le dices, háblame de tu trabajo, háblame de tu día a día, háblame de cómo eres tú como persona. Entonces, al paciente, en ese momento el paciente se describe, el paciente te cuenta un poco de lo que es su vida, de su vida en general. Entonces, ahí uno puede, pues, detectar algunas cosas que uno pudiera inferir que pudiera estar provocando estos síntomas. En este momento, el paciente se deriva a la consulta de psicocardiología o a un acompañamiento con el profesional de salud mental, dígase psicología o psiquiatría en su defecto. Sí. ¿Y desde qué edad están siendo frecuentes estos casos, doctora? Porque saben, los adolescentes, adultos jóvenes, como que sí manejan las situaciones más quizás a la ligera, o tal vez es lo contrario, se cogen todas las situaciones más a pecho.
Entonces, los casos que se le están presentando, más o menos, ¿entre qué edades oscilan? Tenemos pacientes de todas las edades. Sí. Tenemos pacientes de todas las edades, como le comenté, a partir de los 18 vemos pacientes en la consulta, y tanto en la consulta de cardiología como de psicocardiología vemos pacientes de todas las edades, con diferentes sintomatologías, diferentes orígenes de esos síntomas que uno puede ver en la consulta, pacientes adolescentes, incluso pacientes adultos también, que te puede llegar un gran abogado y te dice, doctora, tengo un gran estrés. Yo le digo, no, cuénteme más, me imagino que usted como abogado no la lleva fácil. Y sí, este paciente te llega probablemente ya siendo hipertenso en la mayoría de los casos, con una condición cardíaca, otros no, pero aquellos que tienen, por ejemplo, hipertensión, tú ves que tienen un estrés sostenido y la presión se está descontrolando, pero el paciente te dice que camina, el paciente te dice, tú ves que tiene un buen peso, que tiene un buen estilo de vida, pero ¿cuál es el detonante probablemente de esa presión alta? Que el paciente tiene mucho estrés, que tiene un estrés importante, que tiene no días, sino meses con o años con ese estrés. Entonces es importante en este momento pues llamar la atención del paciente, hacerle consciente de lo mismo, y muchas veces el paciente tiene las herramientas para tratar de bajar estos niveles de estrés, pero en el momento que el paciente entiende que no las tiene o uno como profesional lo pudiera inferir, entonces uno pues ya manda al paciente a cierta intervención. Justo esa iba a ser mi otra pregunta, porque sabemos que el estrés se maneja por temporadas. Puede que una temporada la tengas en el pico y luego bajes, y cuando bajas no tienes sintomatología, pero ya la afección en el corazón puede que la tengas. ¿Esto se da con mucha frecuencia? Digamos que siempre vamos a estar viviendo todos con cierto grado de estrés. El estrés es parte de nuestro día a día y realmente no podemos decir que a partir de mañana no tendremos más estrés, porque es importante diferenciar el estrés. Existen dos tipos de estrés. Tenemos un estrés que es bueno, que tiene una connotación positiva para la salud cardiovascular, es el euestrés. Ahora bien, ya tenemos el distrés, que es este estrés crónico, que es un estrés que no se aprende a manejar, que se cronifica en el tiempo y es el que sí tiene repercusiones. Porque a veces uno, bueno, tiene una prisa, tengo algún compromiso y demás, me siento un poco estresado, pero no tengo ninguna sintomatología y este estrés no quiere decir que está afectando mi salud cardiovascular. Ahora bien, sí se ha visto que un estrés sostenido en el tiempo sí tiene cierta repercusión cardiovascular. Y hoy en día las mismas guías médicas, las mismas guías clínicas, hacen la salvedad de que este paciente que estás entrevistando en consulta no es solamente cómo usted se llama, qué edad usted tiene, de qué usted sufre, usted hace ejercicio, usted cómo está durmiendo, cómo está comiendo, sino que también la parte psicosocial, indagar esos niveles de estrés, si hay algo que le preocupa, los valores si tiene niveles de ansiedad que él mismo refiera o si hubiera depresión. Esto también es importante preguntarlo en la consulta. Y si el paciente accede a ser intervenido, a ser acompañado por un equipo multidisciplinario, este paciente pues se deriva a un acompañamiento de salud mental. Le iba a preguntar que aparte del estrés, ¿cuáles serían otros detonantes? Y me acaba de mencionar dos, acaba de mencionar ansiedad y depresión. ¿Todos pueden actuar en conjunto o se pueden manifestar de diferentes formas? Vamos a decir que un paciente puede tener estrés, otro puede manejar ansiedad, la misma ansiedad te puede llevar a cierto estrés y que sea algo bidireccional. Un paciente puede tener depresión, incluso hoy en día se habla de la soledad y el aislamiento, cómo repercuten en la salud cardiovascular de un paciente en detrimento. Se ha visto que individuos que tienen soledad a lo largo de muchos años pueden llegar a tener un evento cardiovascular secundario a esa soledad. Y tú dirías, bueno, la soledad, pero todo lo que libera este paciente al sentirse solo, bien, mayor inflamación, mayor liberación de catecolaminas, pues esto es lo que es el sustrato para que aparezcan estas enfermedades. Entonces, aparte de todo lo que hemos hablado, es importante que aparte del estrés, la ansiedad, la depresión, el tipo de personalidad, la ira, también la soledad y el aislamiento hoy en día se están viendo como factores de riesgo cardiovasculares. A veces nos gusta, como yo suelo decir, normalizar las cosas y es bueno hacer un alto, hacer un stop, porque a veces vemos a alguien estresado, uno mismo, y uno dice, no, es que yo soy así, y si yo no lo hago así, no funciono bien. Exacto. Hay que ver qué tan cierto es eso, porque aunque uno en el momento no lo sienta, poco a poco eso nos va pasando factura. A veces vemos el abuelito solo en la casa, lo vemos solo en la casa y decimos, bueno, eso es lo que le sale porque ya él está mayor. Entonces una cosa es que el abuelito esté tranquilo, que camine lento, pero una cosa es el abuelito
retraído en una esquina, que tú dices, hay algo más. Yo digo el abuelito, pero también hay jóvenes que viven en soledad, que están retraídos, son un poco antisociales, usted lo ve que no salen de una habitación. Entonces, todo esto debe llamarnos la atención. Lo que no es normal debe llamarnos la atención y debemos actuar a tiempo, porque muchas veces puede ser tarde. Ahí es que aplica la frase muy famosa de murió de la tristeza. Así es. Y en esta parte, ¿qué tipo de sintomatología se le presenta a una persona cuando se encuentra en estas condiciones? ¿Con la tristeza? Ajá, con la tristeza. Sí, vamos a ver, dependiendo, ahora bien, una consulta meramente psicológica, es una consulta meramente psicológica, pero ya, por ejemplo, en consulta de cardiología, podemos ver pacientes que muchas veces tú te das cuenta por la facie, la misma cara, un paciente un tanto inhibido, que le cuesta hablar, es un paciente que incluso no conecta contigo con la mirada, y te puede relatar que ha tenido algún evento que lo ha llevado quizás a esa tristeza, ¿no? Sí. O a ese desánimo, ese decaimiento. Entonces, en una primera consulta uno no puede decir, bueno, este paciente tiene tristeza, pero uno sí puede ver comportamientos, rasgos, y uno puede sospecharlo. Muchas veces yo trato de ir un poco más allá y le pregunto, ¿ha pasado algo últimamente en casa? ¿Algo que usted quiera comentarme? Entonces, muchas veces sí, con el tan solo hecho de hacer una pregunta, encontramos mucha información. Sí. Doctora, aparte de la alimentación, ¿de qué otros mecanismos de prevención pudiéramos tener para evitar estas condiciones cardíacas? Así es, el ejercicio, como digo, el ejercicio es gratis. Sí. Usted tiene que pagar por él si quiere ir a un gimnasio o si quiere pagar un entrenador personal. Sí. Pero el ejercicio es gratis siempre y cuando usted lo quiera ver así. Usted se pone una ropa cómoda y sale a caminar sin el teléfono, porque sabemos cómo están los tiempos en estos momentos ahora. Pero usted sale a caminar. Es muy estresante andar con el teléfono. Claro, y a veces usted dice, bueno, está oscuro, pero si usted lo que pudo hacer fue darle 4 vueltas al parqueo abajo, hacerlo. Lo importante es evitar el sedentarismo y tener más actividad física. Hoy en día nos pasa mucho a nosotros mismos que pasamos del carro a la silla del consultorio de la oficina, al mueble de la casa y a la cama, y así nos pasamos en un círculo vicioso. Y cuando venimos a ver, tenemos una vida activa porque nos movemos de un sitio a otro, pero realmente un tanto sedentaria. Entonces debemos tratar de hacer un espacio en nuestra agenda para iniciar la actividad física. Salte la soga en su casa, baile zumba en el parque, o ponga algo en la televisión que le amerite ese movimiento, usted mueve los muebles y lo hace. Porque siempre digo, a veces sacamos el tiempo para ir al sacamos el tiempo para ir al peluquero, para las actividades sociales, pero no hay tiempo para hacer ejercicio. Entonces es importante que aquella persona que tiene ya una condición cardiovascular, es imperante que haga ejercicio por lo menos mínimo 4 veces a la semana, media hora, 45 minutos, siempre y cuando su médico no le haya dado alguna limitación. Pero, por ejemplo, nosotros los jóvenes que no tenemos ninguna condición cardiovascular todavía, es importante que sepamos que debemos también hacer ejercicio físico. Actividad física, la que usted decida, pero hacerla. Porque hacer ejercicio tiene una connotación positiva para la salud de manera preventiva y ayuda tanto a la salud física como a la salud mental. Sí. Aparte de la hipertensión, ¿cuáles otras enfermedades sistémicas pudieran ahora mismito son las más marcadas para dañar el corazón? Sí, hablaríamos de las enfermedades sistémicas. Conversaríamos de los factores de riesgo cardiovasculares. Tenemos factores de riesgo cardiovasculares modificables y no modificables. Dentro de los no modificables no podemos modificar la genética, el sexo, muy bien, la raza. Esta parte no podemos modificarla, pero sí que puedo modificar, que puede ayudar a tener una mejor salud cardiovascular, mi peso, qué tipo de dieta tengo, el ejercicio que hago, los hábitos tóxicos, alcohol, cigarrillo, el vape, la juca. Esto sí puedo modificarlo. El sueño, el estrés, la ansiedad, la depresión, que anteriormente nos hablaban de tienes que tener un buen peso, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, pero nadie nunca nos habló que nuestras emociones, que un estrés sostenido puede afectar nuestro corazón. Y es importante mencionar, Jessica, que hemos hablado del estrés, de la parte negativa, pero las emociones positivas tienen una connotación positiva en nuestra salud cardiovascular. La risa, el optimismo,
ese sentimiento de propósito, de bueno, estoy aquí por algo, tengo tal plan, tal proyecto de vida. Metas alcanzadas que uno se proponga. Todo eso se ha visto en la literatura que tiene una connotación positiva para nuestra salud cardiovascular, es decir, que hay que empezar a practicar esas emociones positivas, más emociones positivas y tratar de reducir las negativas. Sí, doctora, también se ha visto, y esto es una cosa que es cultural en nuestro país, que siempre vemos que la gordura tiene que ver con salud. Sin embargo, yo lo veo como cada vez que veo una niña en sobrepeso, veo una futura candidata a condiciones cardíacas y todas las demás. ¿Qué tanto se manifiesta o qué tan temprano se manifiesta esto en un adulto joven? Las consecuencias de este sobrepeso en esa edad. Las consecuencias, tenemos dos tipos de pacientes, el que te llega con un índice de masa corporal entre 24.9, 25 y 29.9, estaríamos hablando de sobrepeso, ya mayor de 30 hablaríamos de obesidad. Llega este individuo a la consulta que al momento, luego que tú haces la consulta completa, no tiene ninguna enfermedad establecida al momento, pero sí es un potencial individuo a que a corto o largo plazo pueda llegar a una hipertensión, a una diabetes. Entonces, tiene el factor de riesgo y por eso empecé el programa hablando del peso, concientizar del peso, sobrepeso u obesidad. También tenemos el caso de los pacientes que ya te llegan con este factor de riesgo, sobrepeso u obesidad, y tú ves que debutan con hipertensión en la consulta. Y cuando tú tratas de buscar la causa, fuera de que mamá era hipertensa, y a veces los padres no lo son, el único factor de riesgo que tiene ese paciente es la obesidad. Sí. Entonces, vuelvo y digo, hemos normalizado el peso y si tú estás rechoncho, como dicen por ahí, tú ten salud. Acéptame como soy. Acéptame como soy, quiéreme como soy, sí, pero no. Porque aunque usted se vea bonito, usted se sienta bien, porque usted no quiere estar delgado, porque me veo al lado, aunque usted no lo quiera, eso puede traer una consecuencia en su salud cardiovascular, en su salud física. Entonces es importante que nos hagamos conscientes porque sí hay cosas que podemos trabajar en ellas que nos pueden evitar problemas a futuro, el peso, cómo como, el ejercicio, el sueño también, que vamos a hablar ahora del sueño. Sí. Hay cosas que usted no puede cambiar, lo que usted heredó de papá y mamá, usted no puede cambiarlo, pero usted sí puede tratar de modificar un poco esa genética teniendo un adecuado estilo de vida. Sí. El sueño, Jessica, es importante saber que debemos dormir promedio 8 horas. Aquel que se jacta o que dice, bueno, como algunos pacientes he visto, que no duermen nada. Yo duermo 2 horas y eso es mucho, doctor, y me lo dice con este orgullo. Y le digo yo, mire, es importante que usted sepa que esa privación de sueño, ese sueño no reparador que usted ha perdido o ha tenido, es importante que usted sepa que va a tener una repercusión. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta con alguna sintomatología o con hipertensión, lo menciono mucho porque es el diagnóstico más común en la consulta, y es secundario, es insomnio, a ese trastorno del sueño. Entonces, si usted duerme 4 o 5 horas, no porque usted esté trabajando, porque si usted se acuesta a la quimama trabajando y duerme 4 horas, usted está perdiendo sueño porque lo está usando el tiempo para trabajar. Pero si usted intenta dormir y ve que no puede conciliar el sueño, se ha vuelto un problema, tiene probablemente un trastorno del sueño y hay que trabajarlo. Sí. Doctora, debemos ir a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta. ¿Las 8 horas de sueño deben hacerse sin importar horario o se debe respetar el horario? Porque hay algunas personas que tienen trabajos nocturnos. Entonces, esto es como una dualidad porque a veces sentimos que dormimos en la tarde y no dormimos igual que descansar en la noche. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Pamela Félix. Doctora, nos quedamos con el sueño, porque tenemos personas que trabajan de noche. Entonces, las 8 horas deben ser cumplidas, no importa el horario, o sí afecta en el momento en que se hagan. Así es. El sueño está hecho o está descrito para hacerse en un horario, es el horario nocturno. Ahora bien, si usted no pudo dormir sus 8 horas en la noche, pues duérmalas en el día. Tengo pacientes que me llegan a la consulta a las 8 volado, que llegaron del trabajo nocturno, y le pregunto, ¿y usted va a dormir a la casa ahora? Que me imagino. Sí. Ay, no, doctora, tengo que seguir haciendo diligencias. Entonces es importante que sepamos que el sueño que se pierde es un sueño que no se recupera. Y debemos dormir promedio 8 horas, ni menos de 6, ni más de 10, porque dormir menos de 6 horas o más de 10 horas ya también es un factor de riesgo cardiovascular. Sí. Toda persona que entienda que tiene un problema del sueño, algunas recomendaciones: tratar de no hacer siestas en la tarde, tratar de buscar una hora promedio para dormir a las 10 de la noche, por ejemplo, y ya a las 8 de la noche haber hecho cualquier tipo de actividad física, haber cenado, haberse dado ese baño de agua fría que se dan 5 minutos antes de acostarse. Entonces, cuando usted se da ese baño de agua fría, ¿quién va a encontrar el sueño a esa hora de la noche, verdad? Entonces, a las 8 de la noche ya usted tiene que haberse preparado para acostarse, la ropa de dormir. Muchas veces se recomienda no acostarse con una pantalla de frente, ni mucho menos el teléfono, porque muchas veces vamos a la cama con el teléfono, estamos viendo Reel, Instagram, todo, ¿verdad? Cerramos los ojos, ponemos el teléfono ahí, pero tu cerebro está activado, está excitado. Sí. Entonces, esas prácticas hay que empezar a mejorarlas. Esto que he dicho se llama la higiene del sueño. Uno trata de seguir esas recomendaciones y muchas veces uno lo comenta en consulta y el paciente dice, bueno, yo he hecho 6 cosas de esas que usted dice. Ceno 5 minutos antes de acostarme, trabajo hasta la 1 de la mañana con la computadora y esa hora es que quiero dormir. Y muchas veces, modificando una de estas cosas que he dicho, el paciente comienza a dormir mejor. Sí. Y ahora bien, si usted entiende que tiene un trastorno del sueño y que tiene meses o años, como dicen algunos pacientes, yo tengo 15 años que no duermo, usted debe ir a buscar una ayuda profesional con un especialista del sueño, neurólogo o psiquiatra. Sí. ¿Cuáles son las manifestaciones cardíacas que tiene la falta de sueño a través del tiempo en un paciente? Podemos ver pacientes que se quejan de cansancio, fatiga, disnea, incluso dolor torácico, palpitaciones, pero muchas veces ese insomnio no manejado te lleva a sufrir de presión alta. Depresión alta todo el tiempo. Tan sencillo, por decirlo así, porque tú dirás, bueno, ¿y cómo el insomnio me lleva a presión alta? Bueno, un paciente que no duerme es un paciente que se mantiene su cuerpo estresado, en cierto estrés, porque no ha descansado. Usted prácticamente se mantiene en encendido el día completo, el otro día, y cada vez le va a quedar menos energía, y vamos a ver que ese estrés al que usted ha sometido su cuerpo, ese sueño no reparador, pues usted cae en una hipertensión arterial. Sí, entiendo. Entonces es importante prestarle atención. Doctor, ¿y qué pasa cuando es todo lo contrario? Que en vez de tener la presión arterial alta, la tenemos constantemente bajita. ¿También esto afecta el corazón? Una presión baja, hay que ver a qué le llamamos una presión baja, porque por ejemplo, podemos tener que la presión normal sea 90-60 de una persona. Y no podemos hablar de presión baja, hablamos de presión baja cuando ya se acompaña de síntomas como mareos, debilidad, que el paciente se desmaya o que se siente débil, no puede sostenerse. Entonces, con esa presión 80-60, 90-60, podemos decir que es baja. Pero dependiendo el paciente, para la normalidad mía, por ejemplo, puede ser 90-60, para ti puede ser 100-70, y no podemos hablar de una presión baja. Hablamos ya de hipotensión cuando hay síntomas acompañados, pero cada quien maneja una presión arterial que es su normalidad. Pero ya una presión controlada, una presión normal, no tiene ninguna repercusión que pueda llevarte a algún evento. Sí. Doctora, estamos hablando mucho de los pacientes jóvenes y las manifestaciones cardíacas. Muchos van al gimnasio. Y en el gimnasio sabemos que esa adrenalina subiendo, bajando, vienen estas taquicardias, vienen estos mareos, sobre todo cuando están comenzando rutinas. ¿Cómo se puede identificar una persona joven que realmente esto está haciendo algo normal o está más allá de lo normal y debe ir al cardiólogo? Todo paciente que se quiera someter a cualquier tipo de ejercicio, el que sea, si sea en gimnasio o fuera del gimnasio, mi recomendación es hacerse un chequeo, porque usted puede tener hipertensión arterial, no darse cuenta que la presión está alta, y si se somete a ejercicios importantes, esa presión va a subir más y usted pudiera hacer algún evento durante el ejercicio. Entonces, lo primero es
Antes de usted someterse a cualquier tipo de ejercicio, hacer un chequeo rutinario para confirmar que todo esté bien y que usted entonces pueda hacer el ejercicio que usted tiene destinado. Ahora bien, si usted se está entrenando y siente alguna sintomatología, mareos o un dolor de pecho, o algún síntoma que tú dices, esto no es normal, vamos a alertarnos, dejamos el ejercicio y acudimos a consulta o a emergencia si no se siente bien en el momento. Sí, ahorita mencionó entre los factores externos que podemos tener el tabaquismo, mencionó también el alcohol. Ya se ha hablado mucho de que cada cosa afecta. Sin embargo, con el vape, que se supone que está sustituyendo al cigarrillo y que es más sano, hay como cierta resistencia entre si es bueno o es malo. Hay mucha información científica ya de que afecta el corazón y de qué forma lo hace. Así es importante que el paciente sepa que el vape no es menos malo que el cigarrillo. Tiene prácticamente la misma repercusión en nuestro sistema cardiovascular. Se nos ha vendido la idea de que el vape, vapea porque es menos malo que el cigarrillo, al contrario, es igual o peor. Hemos visto como ciertos jóvenes ya han tenido cierta repercusión a nivel del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, y cuando tú ves en la historia de este paciente, lo único que hace es que tiene un año vapeando. Entonces es importante alertar a nuestra población, joven principalmente, y aquellos adultos que vapean, que aunque usted lo vea que puede ser menos perjudicial, tiene la misma repercusión que el cigarrillo. Y cuidado. Entonces vamos a tratar de no sustituir un hábito por otro, porque a veces creemos que estamos pecando en menor sentido, pero al final estamos teniendo el mismo daño que si usáramos un cigarrillo. Y esto también pasa con aquellos fumadores pasivos, me refiero al que tiene el humo a su alrededor, aunque no lo consuma, pasa igual. Todo el que no fume, que esté al lado de un fumador y que esté cerca del humo, se convierte en un fumador pasivo. Sí. Entonces también es importante que en casa puede ser que usted esté fumando, que usted fume cigarrillo, nadie más fuma, pero todos se convierten en fumadores pasivos, la abuelita, la mamá, el hermanito. Entonces es importante saber que muchas veces nos estamos haciendo daños nosotros, pero le estamos haciendo daños a todos los que están alrededor nuestro. Sí, siempre se ha hablado también que entre los hábitos de ejercicio, la recomendación número 1 son las caminatas, pero en los jóvenes no le va a gustar la caminata, le van a gustar otro tipo de deporte. ¿Cuáles son los que usted, a su experiencia, encuentra que son mejores para nuestro corazón? Así es, al final el corazón es amigo del ejercicio. Bien, uno de los deportes más completos es la natación, pero quizás una persona por cierta discapacidad o porque no sepa nadar o por la edad no va a ir a una piscina, pero realmente al final, como siempre digo, lo importante es moverse. Lo importante es aumentar la actividad física y dejar el sedentarismo. Muchas personas quisieran hacer el ejercicio de sus sueños o pagar al mejor entrenador o ir al mejor gimnasio, y lo que tiene es el parque que tiene bajando la escalera porque está al frente de su edificio. Entonces camina en ese parque. Sí. Trate de hacer actividad física, que eso es lo importante. Eso a nada es algo. Sí, doctora, hemos visto también que ha habido una apertura a pacientes muy jóvenes que ya están sufriendo de depresión, están sufriendo de ansiedad. Algunos son pacientes que incluso ya están utilizando cierto tipo de medicamento para controlar esto. A pesar de que están controlados, ¿estos pacientes son candidatos a tener afecciones cardíacas producto de esto a largo plazo? Sí, existe una relación estrecha entre mente y corazón, tener condiciones cardíacas. Algunos pacientes terminan teniendo una condición de salud mental y viceversa. Pacientes que tienen depresión se ha visto como a largo plazo tienen un infarto agudo al miocardio o debutan con hipertensión o tienen un trastorno del ritmo. Entonces es importante que todo paciente que esté siendo tratado por un profesional de salud mental siempre lo invite por lo menos anual a un chequeo cardiovascular. Hay pacientes que tienen ya 10 años tratándose una depresión, medicándose. Es importante su chequeo cardiovascular y principalmente si hay síntomas que pudieran ser de origen cardíaco, que el paciente te refiere en la consulta, mira, estoy haciendo dolor de pecho. Muchas veces este es un dolor de pecho que puede ser propio de su condición que tenga de salud mental, pero también puede ser un dolor torácico que tenga un origen cardiovascular. Sí. Entonces la única manera de saber si es real o no, de dónde pudiera venir, es haciéndose un chequeo rutinario. Entonces esa es mi mayor invitación, ya sea que lo refiera a su médico de cabecera o que usted diga, mira, pero yo tengo un dolor de pecho y unas palpitaciones que me dicen que eso es de la misma ansiedad. Sí, pero podemos decir que es la ansiedad siempre y cuando la hayamos descartado con los estudios de gabinete. Entonces es una invitación a todos esos pacientes que ya tengan un diagnóstico por psicología o por psiquiatría y estén haciendo síntomas físicos, síntomas que usted dice, no, espérate, que me falta el aire y no es normal, es bueno que usted se haga un chequeo.
Eso siempre, eso aunque esté medicado, suele suceder que tenga los episodios también. Sí, vemos en consulta pacientes que aún están medicados, tienen un dolor torácico, entonces lo que hacemos es indicar un gabinete de pruebas para ver realmente si hay algo cardiovascular o si realmente podemos decir eso es propio de tu condición que tienes. Sí, en el manejo de la ira, doctora, y más que sabemos que jóvenes a veces tienen estos picos de subir y bajar en la ira, ¿cómo esto puede afectar directamente al corazón y hasta producir a veces un infarto en una persona? Así es, pacientes que tienen ira sostenida, porque una cosa es uno hacer un pique un día, todos los hemos hecho, todos lo hacemos. Pero ahora bien, uno siempre dice, oye, pero Pedro iracundo, una persona que tú lo ves que vive haciendo ira cada 5 minutos, todos los días de la semana, del mes, del año, entonces este paciente está más propenso, y lo dice la literatura, a que este paciente tenga un evento cardiovascular. Secreta más cortisol, este paciente va a tener mayor presión arterial, mayor frecuencia cardíaca, incluso hay un sustrato para la formación de la placa de grasa en las arterias, que lo hacen más estos pacientes, y por eso vemos pacientes que hacen mucha ira, se ha visto que a largo plazo tienen mayores eventos cardiovasculares. Entonces es importante que alguien que sepa que no puede manejar su ira, que necesita ayuda, la busque, porque aunque usted no lo crea, puede ser que con el pasar del tiempo tenga algún evento cardíaco secundario a esa ira no manejada. Sí, a esto también se le suma la juventud, o sea, el bombeo de la juventud, o eso ya sería aislado. ¿El bombeo de la juventud? Sí, o sea, cuando estamos jóvenes tenemos un bombeo que es como más fuerte. ¿Del corazón? Sí, del corazón, Digamos que el corazón se supone que tiene un promedio de latidos, obviamente no es lo mismo un bebé, un niño que un adulto, pero existe una media de latidos aproximadamente por día de todo el mundo. Ahora bien, hay personas que dependiendo su propia fisionomía y su sistema nervioso, pues va a tener quizás menos latidos, va a tener más latidos. El que hace mucho ejercicio, la frecuencia baja más. Hay pacientes que quizás tienen problemas tiroideos y vamos a ver que tienen mayor frecuencia cardíaca que aquellos que no. Entonces, todo el que vea que tiene un trastorno del ritmo, que se lo siente irregular, palpitaciones, o que usted dice, mira, me siento como algo anormal en el ritmo cardíaco, acude a una consulta, a un chequeo. Porque muchas veces el holter viene normal y a veces, como le digo al paciente, usted percibe que el corazón late porque estamos aquí, porque por algo, ¿verdad?, está latiendo y le ayuda a estar aquí. Pero ya realmente si se percibe algún trastorno del ritmo, se toma conducta en él. Hay personas que tienen estos trastornos del ritmo mientras duermen. ¿Puede darse producto del estrés? Sí. Podemos tener un trastorno del ritmo tanto en el día como en la noche. Ok. Pero es más frecuente en estado de estrés que en el descanso. Depende. Momentos de estrés, picos de estrés te pueden provocar extrasístoles, que son latidos extras, y hay pacientes que tú ves que tienen muchas extrasístoles, y cuando tú analizas con el paciente, mira, tu holter presentó más extrasístoles en el horario de la mañana, por poner un ejemplo. Sí, doctora, estaba en el trabajo y a mí en el trabajo me va de pinga, por ejemplo. No, pero el paciente puede presentar el trastorno del ritmo durante todo el día. No hay, obvio, si usted está en acción, en actividad, le va a pasar más en el día. Si usted, por ejemplo, está durmiendo en la noche, usted está descansando, ¿no? Sí. Doctora, ¿qué tan cierto es que en un ataque cardíaco es más fácil que lo resista un paciente ya de cierta edad adulta que un joven? Sí, es importante que sepamos que el corazón tiene irrigación, tiene arterias que van alrededor del corazón. Cuando somos jóvenes tenemos las arterias con las que nacimos, ¿no? Pero con el pasar de los años vamos creando nuevas ramitas, nuevas colaterales, como le llamamos, o ramificaciones, donde vemos que no es lo mismo que a alguien joven se le cierre una arteria grande, una arteria importante, por eso suelen ser más fulminantes. Ahora bien, ya una persona mayor, a veces se cierra esa arteria importante o casi se cierra, y vemos que tenía otras ramificaciones que cuando se cerró aquí, se sigue oxigenando el corazón por ese lado. Entiendo. Por eso vemos personas que hacen un evento a mayor edad y casi siempre no se quedan en el evento, sino que da tiempo a que se revascularicen o no fallecen, que es lo peor de todo. Y esa es la diferencia entre la circulación de un paciente joven a nivel de las coronarias y de un paciente que ya tiene cierta edad. Y a esto sumándole el estrés, ¿qué episodio se pudiera presentar en un joven? Claro, estrés en el sentido de un evento. De un evento, del estilo de vida que está llevando, de que quizás tenga episodios donde fue más iracundo de la cuenta o se mantiene en eso. Claro. Porque hay personas como que le encanta estar
estar guapos, es como Sí, su naturaleza. Claro, como decíamos ahorita, nuestras emociones nos pueden salvar o nos pueden enfermar. Las emociones positivas nos impactan de manera positiva y las negativas también. Entonces, si usted es un paciente joven, vamos a poner un ejemplo, usted tiene obesidad, usted está recién diagnosticado con hipertensión, usted tiene mucho estrés laboral, usted está comiendo lo que sea, usted está durmiendo poco y está vapeando, usted es una bomba de tiempo. Y tú dirás, bueno, y aparecen pacientes así, más de lo que uno pudiera imaginarse. Sí. Te llegan pacientes así, con ese estilo de vida, y uno obviamente tiene que tomarse el tiempo en la consulta de orientar a este paciente y decirle, mira, tú no solo eres obeso y tienes hipertensión, sino que tú tienes un estilo de vida que no es adecuado, estás manejando mucho estrés, y muchas veces uno le va a decir, tú no puedes el trabajo, yo no te puedo mandar a cambiar el trabajo, pero sí a tener las herramientas para contrarrestar ese estrés laboral que tienes. Sí. Y en cuanto a la alimentación, que también tienen muchos los jóvenes, ya que tienden a salir a la calle, comen de madrugada, comen en la calle, ¿este tipo de hábitos puede afectar el corazón después de un tiempo prolongado de hacerlo? Sí, porque cuando tenemos un hábito alimenticio, por decirlo así, inadecuado, donde tenemos más comidas grasientas, menos frutas, menos vegetales, más carbohidratos, más grasas, sabemos que esas grasas, cuando están en demasía, se van a depositar a las arterias. Sí. Y más también que nuestro cuerpo, en algunos pacientes, producen más grasa que otros, ¿no? O sea, tienen el colesterol alto ya de manera genética. Entonces es importante entender que de la forma que comemos, así mismo va a estar nuestra salud física. Sí. Entonces hay que tratar de tener una dieta balanceada, aumentar la ingesta de frutas, de vegetales y reducir todo lo que sea frito. Toda esa comida chatarra es muy buena, pero usted no puede durar una semana entera, 7 días a la semana comiendo pizza. Usted puede comerse una pizza un domingo, pero tratar de tener una dieta balanceada durante la semana, hacer ejercicio, tratar de reducir el alcohol. Si usted fuma, tratar de evitar fumar, y siempre hay ayuda para evitar fumar, y tratar de vivir un día a la vez. Sí, doctora, después del COVID fue que como que vino la apertura de lo que fue las enfermedades mentales, y se ha manejado ya de una forma diferente. ¿Usted ha encontrado que luego de esto los casos le han aumentado, y que en estos días que hemos tenido como que unos picos altos nuevos de afecciones respiratorias, quizás esto también ha despertado un poquito en los pacientes de forma psicológica y cardíaca episodios? Después de la pandemia, digamos que hay un antes y después, lo puedo decir como cardióloga y psicocardióloga, en cuanto a la opinión, en cuanto a la visión del tema salud mental. Sí. Es un tabú, y todavía lo hay. Hay un estigma social. Fulano está loco, fulano tiene una condición. Sí. Entonces, hay muchas situaciones de salud mental que, si se trabajan, el paciente puede volver a la normalidad, se puede reinsertar. Bien, entonces yo diría que sí, que más, sobre todo los jóvenes, se han hecho más conscientes del tema salud mental y han tratado de buscar la ayuda cuando es necesario. Lo he podido ver en la consulta. Sí. ¿Hay alguna parte en la que usted entiende que todavía necesitamos desarrollar más, tanto la salud mental para tener una buena salud cardíaca, sobre todo en los pacientes jóvenes? Sí, yo diría que sí, la concientización. Sí. Y no es una concientización desde ahora que somos adultos, sino desde pequeños. Como te decía, así como invitamos a comer bien, a tener un buen peso, a dormir bien, también es importante que cuidemos nuestras emociones. Es muy importante que desde pequeño lo enseñen en el colegio, nuestros padres nos hablen del tema, porque no es lo mismo uno aprenderlo a los 40, a puro piñazo, como diría mi mamá, PC, que uno aprenderlo desde pequeño, que uno crece así como con ese conocimiento y lo va implementando. Creo que es importante crear políticas públicas donde se pueda iniciar esto en la educación básica. Sí. Doctora, en su experiencia, ¿cuál ha sido el paciente más joven que ha tenido en la consulta, que con afecciones cardíacas, que vienen dadas o tienen de raíz una condición psicológica? Hemos tenido pacientes que van desde los 18 hasta los 25, que son hipertensos y están manejando cierta ansiedad o tienen un estrés importante. Sí. O sea que lo más joven, un paciente de 18 años. ¿Y qué puede pasarle a un joven de 18 años? O sea, ¿qué puede ser su detonante? ¿La universidad, quizás la competitividad? O sea, ¿cuál sería? Sí, muchas veces suele ser ese cambio de estilo de vida, de paso de ser un colegial, o sea, de estar en el colegio a pasar a la universidad. Algunos tienen que irse fuera del país, o algunos tienen esa incertidumbre que aún no saben qué van a estudiar, o pueden tener temas que arrastran, temas familiares, o ya temas así más de personalidad. Entonces,
es lo principal que uno puede ver a esa edad, ¿no? A esa edad. Algunos trabajan y te hablan un poco de estrés laboral en cierto punto, o ansiedad por alguna situación que estén pasando. Es lo que más uno puede detectar en la consulta. Y el asunto de la autoestima, ¿puede afectar, de cierta forma, llegar a afectar, producir una condición cardíaca? Como tal, una condición cardíaca, la baja autoestima, no que la haya leído como tal. Sí. Pero muchas veces aquella persona que tiene baja autoestima se acompaña de otras cosas que sí esto pudiera tener a largo plazo una repercusión cardíaca. Por los hábitos tóxicos que se pueden encontrar en la Hábitos familia, tóxicos también, este paciente puede ser más inhibido socialmente, quizás pudiera ser un personalidad tipo D, este paciente pudiera manejar alguna ansiedad por esa misma baja autoestima, depende del caso clínico. Sí. Doctor, ¿y cuáles serían sus principales recomendaciones para el 2024 para esta población? Bueno, para esta población, ¿verdad? Para nuestra República Dominicana, la prevención. La prevención es la clave del éxito. Es importante que usted acuda a una consulta cardiovascular para que se haga un chequeo rutinario y créame que si todo está bien, su cardiólogo le va a decir todo está bien. No siempre queremos encontrar algo, pero si encontramos algo que hay que trabajar, se hace a tiempo. ¿Y qué mejor que eso? Trabajar a tiempo. Sí, repítale la edad, ¿desde cuándo tenemos que ir? A partir de los 18 son bienvenidos en la consulta de cardiología. Ya menores de 18 pueden ir a la consulta de un cardiólogo pediatra, a un chequeo rutinario o a su pediatra de rutina. Entiendo. Doctor, y así como existen los cardiólogos pediatras, ¿no existirá, esto ya me lo estoy inventando yo, el psicocardiólogo pediatra? Sí pudiera verlo, no que lo conozca, pero sí en psicología hay especialistas que se encargan de los adolescentes, que casi nunca son los mismos que tratan los adultos, que son especialidades que se hacen dentro de la misma especialidad, pero sí pudiera verlo. Perfecto. Bueno, doctora, de verdad que ha sido un placer haberla tenido nuevamente en nuestro programa. Aproveche la plataforma para que deje sus números de contacto. Así es, me pueden escribir al 809-882-8186, repito, 809-882-8186, doctora Pamela Félix, o buscarme en Instagram, @psicocardio. Estoy en Semdoe a sus órdenes. Sí. Perfecto. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.